el ingeniero Andrés Felipe Escobar Chávez. Él es el gerente, me decía, del Plan de Ordenamiento Territorial, la persona encargada de manejar ese tema frente a lo que, pues, al desarrollo de ese proceso, de ese trabajo. Ingeniero, muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo va el tema y hacia dónde se dirige? Bueno, primero que todo, muy buenos días a la comunidad. Gracias a usted por permitir un nuevo espacio para poder comunicar algunas ideas y algunos trabajos que ha venido realizando la administración en conjunto con la Corporación Consejo Municipal, con algunos representantes elegidos por la comunidad y claramente con un proceso de participación que ha ocupado más de 3 años enteros. ¿Cómo va el plan de ordenamiento territorial? Hoy puedo decir con total certeza que ha avanzado a un punto inédito. Nunca se había llegado tan lejos. En este momento y la semana pasada se firmó el acta de concertación final de los asuntos ambientales con la Corporación Ambiental Regional, un paso que no habían podido dar de alguna manera los esfuerzos administrativos que se habían ocupado de los asuntos de ordenamiento y de planificación de ciudad. Entonces es una noticia muy buena para Fusagasugá, muy buena para todos sus habitantes, en donde hay un documento que en este momento ha sido avalado por la corporación, por la CAR, por la Corporación Ambiental Regional, y que en este momento debe entrar en un escenario de discusión, de cabildo, de debate dentro de las discusiones democráticas que se dan en cualquier municipio y en cualquier ciudad cuando se habla de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué sigue? Que es, digamos, una de las preguntas más frecuentes que tienen los usuarios de redes sociales, los ediles, los líderes comunitarios, y es que apenas se emita la resolución que oficialice ese acta de concertación, se radicará ante el Consejo Territorial de Planeación y 30 días hábiles después vendrá la discusión más importante sobre ciudad de los últimos 20 años, que la dará la Corporación Consejo Municipal, pues en cabeza de los representantes elegidos por la comunidad. ¿Cómo está dividido el POT? Bueno, ya técnicamente el plan de ordenamiento tiene unas normas que dicen cómo debe ser su estructura. Al pensar en cómo nosotros presentamos el documento, es importante entender el proceso. Lo primero es que se hizo un diagnóstico del plan de ordenamiento anterior, es decir, el del 2001. Este no es un nuevo plan de ordenamiento. Este es un plan de ordenamiento que se revisa y se debe ajustar cada 12 años. En este caso hay un desfase importante de tiempo, pero que recoge también los esfuerzos que han hecho administraciones anteriores. Entonces se hizo un seguimiento y evaluación a ese plan de ordenamiento anterior, un diagnóstico de hoy, de la Fusagasugá de hoy, no de hace 20 años ni de hace 10, sino de hoy, un proceso de participación ciudadana que ocupó más de 90, casi 100 espacios virtuales y presenciales. Nosotros fuimos el único ejercicio de participación ciudadana de asuntos de plan de ordenamiento territorial que se hizo en medio de una pandemia en Colombia. O sea, yo creo que en la historia del país somos un caso inédito. Y aún así se trasladó, se pudo traducir esa necesidad y ese diagnóstico en un documento de formulación. Y en esa formulación pues ya existen unos componentes principales que pues hablan sobre los asuntos de la ciudad. La ciudad entendida como lo urbano, lo rural, lo ambiental y el tema vial, el tema de las construcciones, pero el tema también de la protección a los patrimonios. Entender la ciudad como un conjunto, donde deben establecerse los nuevos comercios o las nuevas centralidades, o qué debe restringirse, o qué debe habilitarse para que la economía de la ciudad se mueva, para que las personas puedan utilizar la ciudad de una manera más óptima. Es muy difícil decir, hagamos una vía en este lado, si en el plan de ordenamiento del 2001 no lo decía. Este plan de ordenamiento pues soluciona ese tipo de inquietudes o ese tipo de fronteras que se presentan entre el papel y la realidad, entre las necesidades de la ciudadanía de hoy y lo que decía el plan de ordenamiento del 2001, es decir, un plan de ordenamiento de primera generación. Y esa desactualización ha traído unos grandes inconvenientes que hoy desafortunadamente padece la ciudad. El tema de movilidad,
el tema de usos del suelo, el tema de algunas actividades que generan unos conflictos entre los mismos ciudadanos y obviamente la potenciación de las economías agroindustriales, de cuidado, de salud o de alguna manera unas plataformas comerciales y economía que le traerían empleo y beneficio al territorio. Eso lo permite o lo habilita no este plan de ordenamiento, sino la revisión y ajuste a cualquier plan de ordenamiento del país. El problema es la desactualización y pues nosotros y otras administraciones han hecho el esfuerzo para hoy llegar a un punto que antes no se había llegado y pues nos sentimos afortunados por la oportunidad que tuvimos de hacerlo. ¿Cómo se divide un POT? Me refiero, ¿cómo está en secciones para... Ok. Pues el plan de ordenamiento tiene unos componentes que tratan sobre lo general, y en este general, por ejemplo, se puede hablar del tema ambiental, que es un componente gigantesco e importante que debe pasar a revisión por la misma corporación. En este caso, pues digamos, para el componente ambiental, aquí tenemos dentro del equipo a la ingeniera Vanessa Alba, quien perfectamente puede detallar con más precisión cuáles fueron los impactos de ese componente general en temas de servicios públicos o de los componentes ambientales. No sé si vayamos a tocar como componente y podamos de una vez desglosar o especificar para hacerles saber a la ciudadanía de qué se trata. A ver, ingeniera Vanessa Albles. Alba. Sí. Bueno, el componente general es, por decirlo de alguna forma, el componente regional, es más transversal del plan de ordenamiento territorial porque tiene los 5 suelos de protección comprimidos en este componente. Entonces está el componente ambiental, que es el más grueso, está el componente gestión de riesgo, está el componente patrimonio, está el componente de servicios públicos y pues también hay parte de protección del suelo rural. Sin embargo, el general lo que pretende es garantizar durante los 12 años la protección de estos 5 suelos, sin embargo con proyectos transversales a través de los 12 años que tiene vigencia el plan de ordenamiento. Nosotros que tenemos en el componente general actualmente, que ya pasó por CAR, aumentamos las áreas de protección ambiental y se redistribuyeron, porque habían zonas que ya más en el detalle se basan en lo que comentarán en el componente rural, se protegían pero no tenían vocación de protección ambiental. Entonces lo que hicimos fue redefinir todas esas áreas de protección conforme a pendientes, conforme a todo el tema biofísico, donde realmente se requiere mayor protección, empezando por los cerros, el Cerro Zacatán, Cruz Chiquita, Cruz Grande, en las veredas del sur también dejar solo protección de los cerros, también procurando que pues se cuide la vida y no haya pues deslizamientos y haya construcciones allá en los cerros. Se compatibiliza un poco los usos de suelo también para fomentar mucho el turismo de naturaleza, que pues Fusagasugá tiene una vocación pues bastante fuerte en este tema, no solo desde el Parque San Rafael, sino también muy enfocado a temas de etnoturismo, de agroturismo también en algunas zonas. Entonces desde los usos del suelo lo que hacemos es potenciar no dejamos tan restrictivas las categorías del suelo de protección ambiental, para que las personas y las familias que vienen desde hace 4 o 5 generaciones, por ejemplo, en Los Robles, que son familias pues campesinas que vienen hace mucho tiempo, pues no tengan que salir de allá, sino transformar tal vez sus actividades para que sean un poco más sostenibles con el ambiente, y también promover mucho el tema del esquema de pagos por servicios ambientales, que ya lo venía desarrollando la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras en convenio con la Gobernación, y todas estas zonas se prioricen para garantizar pues la protección y la conservación de los recursos. Algo que preocupa mucho acá en el municipio desde que empezamos a hacer este proceso es el tema del recurso hídrico. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha sequía y que no llega el agua, o hemos tenido pues últimamente algunos percances en cuanto a la prestación del servicio, también es dentro de estas zonas de protección ambiental, hay zonas de protección para servicios públicos, se protegen todas las áreas donde hay bocatomas, tanto del acueducto urbano de Cefusa como de los acueductos veredales. Entonces se hizo un proceso muy juicioso de identificación de todos los sistemas de abastecimiento, tanto en lo urbano como en lo rural, para que efectivamente se pueda garantizar una buena calidad del recurso hídrico. Entonces en estos suelos también están esta zona. Es un tema ambiental. En cuanto a servicios públicos, que es otra categoría del suelo
de protección que se encuentra en el componente general, que también se concerta con la corporación, es los predios en los cuales se tienen proyectado desarrollar o construir infraestructura primaria de prestación de servicios públicos. Por ejemplo, nosotros actualmente acá en el municipio tenemos un déficit de almacenamiento tanto de agua cruda como de agua tratada. Normalmente el caudal que llega pues, no es todo el que se distribuye. Entonces, la idea sí es que se necesita la construcción de 5 tanques, se necesitaban 6, pero en estos años ya se construyó uno que queda en la PETAP La Venta. Pero se tienen proyectados otros 5 tanques en el desarrollo de corto y mediano plazo para suplir un poco ese tema de cuando es que nos quedamos sin agua, no, si tenga almacenamiento y se pueda igual distribuir. Predios pues, que tenemos proyectados para eso acá en la PETAP Pekín, en la PETAP Central y en la PETAP La Venta. También la ampliación de estas plantas de tratamiento de agua potable y a futuro, que es un largo plazo, que puede ser mayor al del plan de ordenamiento que nosotros estamos proyectando 2035, que va de la mano del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Se tiene proyectada la construcción de una planta de tratamiento de agua potable en la vereda de Los Sauces, que es la que va a conectar las 2 líneas de conducción actuales del río Barro Blanco y del río Puja para optimizar los sistemas existentes y garantizar la oferta del recurso hídrico a nivel pues, urbano. Actualmente también el Serpusar le presta a Chinauta, que es suburbano y es suelo rural, entonces ahí va a la siguiente fase de los servicios públicos, que es el sistema de alcantarillado, y el plan de saneamiento de manejo de vertimientos que se adoptó el año pasado, también por parte del municipio, garantiza ciertas obras que se tienen que hacer estratégicas para poder llevar todas las aguas residuales generadas por el casco urbano y por el sector de Chinauta a una nueva planta de tratamiento de aguas residuales que se va a ubicar en Chinauta. Ya tenemos una en el resguardo y esa va a tomar alrededor del 67% de las aguas residuales del casco urbano, pero así se hace en la rural, también creemos que es muy importante que se saneen todas las aguas provenientes del sector de La Venta y de Chinauta para poder garantizar todos los servicios públicos acá a nivel municipal. Eso en cuanto a grandes proyectos. Obviamente en la minucia hay más específicos en temas de servicios públicos. También no vamos a dejar sitios de disposición final acá en el municipio, eso es muy importante porque la comunidad se preocupaba como, ay, no me van a poner el basurero al lado. No, nosotros no estamos dejando sitios de disposición final, le estamos apostando más a la economía circular, entonces vamos a dejar un PARSO, que es un parque de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, que actualmente ya el Serpusar se está encargando de la gestión. Se ha trabajado muy de la mano con los recuperadores de oficio. Ellos han sido muy juiciosos en las mesas de trabajo y de participación ciudadana. Hemos dejado ECAS, que son las estaciones de clasificación y aprovechamiento compatibles en el suelo urbano, para que no tengan que desplazarse hasta las zonas rurales que vamos a dejar para esta gestión de residuos, sino que tampoco impacten en temas de espacio público, de desorden, que también la comunidad genera pues esas solicitudes. Entonces dejamos sitios determinados donde se podrán ubicar y pues garantizar todo el tema de la gestión y de la recolección de residuos sólidos. Eso es marco general. Hay zonas que ya han sido invadidas, ¿cierto? Que han sido de reserva, que ya han sido alteradas, que ya tienen... ¿Eso lo van a recuperar o no? Intervención. Sí, nosotros dejamos... Pues sería muy ambicioso de nuestra parte decirle que se va a recuperar el 100% de las áreas que estamos dejando en protección ambiental. Sin embargo, sí estamos dejando programas asociados a su recuperación y a su restauración. Priorizando, obviamente, el Cerro Fuzacatán por el tema pues, de degradación, porque se ha subido mucho la frontera agrícola. Entonces, los planes de manejo ambiental que se están dejando en el corto plazo, pues uno es el tema del Cerro Fuzacatán, para que, o sea, por medio de la gobernación, de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras o de la Corporación Autónoma Regional, se generen programas de reconversión en temas de cultivos y también de restauración en esta zona. Entonces, no es netamente desde el ordenamiento decir si se va a recuperar, sino damos la facilidad que es la base de la herramienta, que es la zonificación, de donde se podría restaurar. Y temas de reforestación, por ejemplo, en zonas de quebradas se necesita para estabilizar un poco los suelos, pero esa minucia ya la determinan los planes de desarrollo, las futuras. Nosotros dejamos el programa que sí debe alinearse a los planes de desarrollo futuros. ¿Hay algo más que quiera anotar con relación al tema suyo?
No, el tema ambiental creo que lo más importante es eso. Sí, ingeniero. Sí, yo creo que lo importante, como lo decía la ingeniera Vanessa, es que este es un plan de ordenamiento que duplica la conservación y la protección de los suelos, que pone en el centro estratégico de la recuperación y de la protección ambiental al Cerro Fusacatán, y que piensa en una infraestructura de servicios públicos no solamente para los próximos 10 o 20 años, sino a los 50 años en temas de tratamiento, de disposición y almacenamiento de aguas. Bueno, entonces nos vamos con el tema agropecuario y el ingeniero Sebastián, ¿sí? Listo. ¿Qué hay en el POT con relación al agro? Bueno, buenos días. Lo primero que tengo que acotar en estos temas es, como bien lo decía la ingeniera Vanessa, en las veredas del sur, en el corregimiento suroriental, había un problema muy grande con las veredas Santa Lucía, Barranca y Carmen. Era que cuando se hizo el plan de ordenamiento del 2001, estas fueron categorizadas como zonas de protección ambiental. Esto hizo que tuvieran muchos problemas los habitantes de estas veredas. De hecho, si uno vaya a hablar con las personas, se da cuenta que ellos no pudieron acceder a mejoramientos de vivienda con programas del gobierno nacional, no pudieron acceder en muchos casos a créditos agropecuarios con el Banco Agrario, no pudieron acceder a muchos subsidios o programas que trae la Secretaría de Agricultura departamental para el tema de insumos u otras cosas. Y hay un tema que también nos tiene, o que la comunidad tiene dentro de su cabeza y está muy preocupada por eso, y es que no han podido acceder a programas con el gobierno nacional para poder hacer distritos de adecuación de tierras. ¿Qué quiere decir eso? Distritos de riego, básicamente para que haya una infraestructura adecuada para la producción agropecuaria. Según cifras del DANI, del Censo Agropecuario del 2014, y cifras también de algunas encuestas y datos estadísticos que ha sacado el país, estas veredas, junto con otras del corregimiento suroriental, son unas de las veredas más productivas de Fusagasugá y también de la provincia del Sumapaz. Entonces es muy importante tener en cuenta este conflicto para poder nosotros, dentro del diagnóstico, priorizar estas zonas para temas de priorización de cadenas agropecuarias y poder zonificar estas zonas realmente como tienen que ser, como zonas de protección agropecuaria. Entonces, pues ya nos dimos cuenta, arreglamos esto dentro del planteamiento de las zonas, y la idea es empezar a hacer programas tanto agropecuarios como productivos en todos los temas de las cadenas, para poder sacar adelante estas zonas. Si ya queremos hablar de temas rurales en concreto, también hay que tener en cuenta todo lo que decía Vanessa del tema turístico. Las comunidades nos han dicho y nos han solicitado que en casi todas las veredas del municipio se puedan hacer temas de agroturismo. Ya hay personas organizadas en torno a este tema, y pues la idea es impulsar estos temas y también el tema del ecoturismo. También queremos nosotros que tenga muy en cuenta la comunidad que también abrimos una zona muy importante en Quebrajacho de aproximadamente de 80 a 90 hectáreas para una zona agroindustrial. Allá se va a poder ubicar la planta de beneficio para que se reubique, se va a poder hacer un centro de tecnología e innovación agropecuaria y agroindustrial en Quebrajacho. En la vereda Resguardo Bajo aproximadamente son 80 o 90 hectáreas. Ya podremos después verlo en su zonificación cuando publiquemos otra vez los documentos, pero ahí se va a poder hacer el tema de frigoríficos, se va a poder hacer temas de impacto un poco más alto, entre comillas, para poder generar el valor agregado a los productos, no solamente del municipio y de las veredas del municipio, sino pues la idea es que el municipio se vuelva un referente a nivel provincial, de la provincia del Sumapaz, y departamental, incluso hasta nacional. Pero la idea es que aquí haya una gran agrópolis
pueda concentrar todos esos servicios agroindustriales y agropecuarios. Y le estamos metiendo realmente la ficha para poder dejar un equipamiento en donde se haga investigación de tecnología agroindustrial agropecuaria. Entonces, eso básicamente es como a grandes rasgos la propuesta del municipio en temas rurales. Bueno, y se me olvidaba una cosa muy importante, y es tener en cuenta el papel de los viveristas en el municipio, ¿no? Porque tenemos que aceptar que dentro del municipio existe, y es una realidad, que somos pioneros en temas de viverismo. A pesar de esto, no han habido sitios adecuados para que la administración realmente le ayude y promocione y promueva el mejoramiento de la actividad viverista. Entonces la idea es crear unos sitios específicos para poder que la Secretaría de Agricultura pueda, en compañía de demás secretarías, aumentar esa producción viverista y darle un carácter mucho más estructural dentro del municipio. Por zona se ha dividido el municipio, por ejemplo, los viveristas deben estar en tal sector porque el terreno, el clima le es favorable, otros para la producción de habichuela, por ejemplo, no sé. Digamos, hay una zonificación general de las zonas agropecuarias. Como bien decía Vanessa, hay unas zonas para proteger ambientalmente, otras zonas para los temas de servicios públicos, otras zonas para los temas agroindustriales, otras zonas para los temas industriales del municipio, otras zonas para las áreas de vivienda campestre, para lo suburbano. Y es que nosotros en este momento podemos ver claramente en dónde está zonificado dentro del imaginario real de las personas, en dónde está cada cosa. Pero pues ya llevado un plano se puede ver eso, y dentro de la zonificación agropecuaria, nosotros lo que hacemos es priorizar ciertos sitios que, según los estudios de suelos del IGAC, podría utilizarse para que ciertas veredas del municipio, para producir mora o aguacate o tomate, o entre otro tipo de frutales. Pero pues como tal se dejan unas directrices que pues la Secretaría de Agricultura va a tener que utilizar esos insumos para poder realmente priorizar y saber dónde debe ubicarse o no un cultivo u otro. Pero pues la idea es no solamente impulsar los grandes cultivos, sino también poder impulsar la agricultura familiar y comunitaria de las personas y fortalecer esos procesos asociativos entre las personas. ¿Algo más que usted quiera anotar sobre? Por el momento. Listo. Entonces, ¿qué sigue, ingeniero? Pues yo creo que para cerrar el tema del campo, me parece muy importante hablar sobre el tema de asentamientos subnormales. Me parece importante hablar sobre la gestión del riesgo en el municipio. Me parece importante hablar sobre las inundaciones, estas variables climáticas que hoy pues tienen unas evidencias que ojalá el día de mañana no puedan ser catástrofes, y la gestión del riesgo es uno de los pilares fundamentales del ordenamiento territorial, y para eso tenemos al geólogo César Rodríguez, quien se encargó de incorporar estos asuntos, y me gustaría darle la palabra para que su merced le pregunte sobre esos temas. A ver, ingeniero. Bueno, muy buenos días. Pues es importante resaltar el hecho de que, a pesar de que la gestión del riesgo, los desastres, las inundaciones y todos estos eventos naturales es algo muy visible, no solo para el municipio, sino para el país en general, la normatividad que existe es algo muy reciente. Entonces, esto ha conllevado a que en múltiples ocasiones los desastres y los fenómenos pues no hayan tenido una respuesta correcta y asertiva de cómo enfrentarlos y cómo garantizar que las pérdidas se reduzcan al mínimo. Entonces, como para traerlo al contexto del municipio, pues si bien el plan de ordenamiento territorial tiene una vigencia de 12 años de 3 periodos administrativos, la norma en cuanto a la gestión del riesgo es muy reciente, y esto se evidencia en cómo alrededor de nuestro país, cuando ocurre un desastre natural, pues la respuesta es mínima, y siempre se han evidenciado como esas problemáticas por falta de una normatividad que le brinde y que le entregue a los municipios como el respaldo para afrontar y confrontar estos desastres. Entonces, en ese entendido, pues el plan de ordenamiento territorial debió haberse actualizado ya hace un tiempo.
Sin embargo, las normas más recientes y como que se enfocan en la gestión del riesgo, pues priman la primordial o la principal es del año 2012, que es la que obliga o le dice a los municipios que para su desarrollo y para sus proyecciones deben tener en cuenta la gestión de riesgo como un eje articulante para garantizar que pues ante cualquier fenómeno natural pues las comunidades no se encuentren expuestas. Sin embargo, era una ley un poco general, que los municipios no sabían realmente cómo incorporar a sus municipios, y posteriormente hasta el 2014 es que se le entregan los lineamientos a los municipios de venga, de esta manera usted tiene que actualizar sus planes de ordenamiento territorial incorporando la gestión del riesgo para usted garantizar que el desarrollo sea seguro. Entonces, me devuelvo, si bien el plan de ordenamiento se había actualizado por allá sobre el 2012-13, la instancia en la que estamos ahorita mismo pues nos permite hacer la correcta incorporación de estos lineamientos normativos para que la gestión de riesgo sea algo de relevancia en nuestro municipio. Entonces, es evidente que Fusagasugá se desarrolló y se construyó sin tener en cuenta sus condiciones de riesgo, y pues ya que nos encontramos acá en Pekín, pues Pekín ha sido uno de los barrios con mayor afectación por fenómenos naturales debido a que la planificación territorial nunca giró en torno a la gestión del riesgo, se construyó encima de quebradas, se desviaron quebradas. Entonces es la oportunidad y el momento indicado para que el municipio, a través de su ordenamiento territorial, pues crezca de una manera responsable y se desarrolle primando por sobre todo el bienestar de las personas y de los bienes tanto materiales como naturales del municipio. Entonces, pues a grosso modo, ¿qué innova el plan de ordenamiento territorial de Fusagasugá en cuanto a gestión del riesgo? Pues primero, le brinda a las comunidades una herramienta para que en el momento que quieran desarrollar algún tipo de proyecto sepan, porque también es eso, como que las personas no logran o no coinciden que se encuentran en una situación de riesgo. Entonces ya desde la administración, cuando usted vaya a hacer un desarrollo, pues hay un instrumento que le dice, tenga cuidado que ahí es una zona de inundación, es una zona donde se puede deslizar, y además blinda un poco a la administración también, en que si usted va a desarrollar, garantice que ese desarrollo es seguro, o vuelva al desarrollo seguro, porque también es cierto que cualquier riesgo se puede mitigar, lo importante es evaluar cuánto cuesta hacerlo, ¿sí? Si no es viable construirla ahí porque cuesta un montón de dinero canalizar o hacer una medida de mitigación, pues no lo haga, no exponga a las personas a vivir en unas situaciones que no son las idóneas. Entonces el plan de ordenamiento ciertamente le brinda a las personas una herramienta para su desarrollo seguro y blinda a la administración en que los desarrollos también se hagan de una manera responsable. Entonces, ¿qué zonas definitivamente tienen que trastearse, tienen que cambiar, tienen que retirarse las construcciones? Pues nosotros estamos dejando como suelos de protección de riesgo porque ya las situaciones son bastante complicadas. El sector de Monteverde, urbano, allí tiene que salir de ahí una porción más ligada al tema de las personas que han venido invadiendo la zona contigua a la quebrada, porque pues allí es donde realmente reposa todo el material que se deslizó y mantenerse asentado sobre este lugar es bastante peligroso, además que es una zona también de protección por la ronda hídrica de la quebrada. Y ya en la ruralidad pues estamos generando una protección sobre el sector de la isla. Hemos hecho múltiples visitas con la Secretaría de Agricultura y con la Dirección de Gestión del Riesgo, en donde se evidencia que las afectaciones que ha tenido el suelo han sido bastante complicadas, entonces se deberán emprender en programas para ya hacer la reubicación. Y un sector pues que ya es muy evidente y que es de gravedad y ha sido reiterativo como su problemática es el de Casa de Lata. Allá hay sectores que ya realmente es muy compleja la situación y ya estamos emprendiendo acciones para garantizar que el instrumento les permita a ellos moverse a otros sectores en donde las condiciones de riesgo sean mínimas y donde también se les puedan brindar los servicios con los que contaban allí sin necesidad de tener grandes desplazamientos. Me refiero, por ejemplo, al tema educativo. Ya estamos dejando de una vez el sector en el cual se debe reubicar la escuela que se tenía allí, pues para
para que las personas que habitan en ese sector pues no tengan que incurrir en gastos de desplazamiento, en gastos de tiempo. También es importante eso, como mantenerles sus condiciones, desplazarlos a unas condiciones de seguridad, pero sin afectar su cotidianidad en lo absoluto. Y allí donde tiene que ser evacuado, ¿no se puede utilizar para nada de agricultura? No, pues realmente lo primero que se tiene, sí, claro, de hecho la gestión de riesgo es algo gradual. Primero se debe identificar el problema, evaluar si se debe mitigar ese riesgo o si efectivamente se debe evacuar y luego hacer una recuperación. Dicha recuperación en un principio es lograr estabilización, porque actividades agropecuarias, pues, y Sebas me complementará, igual implican un movimiento de tierras, unos cambios mismos en las coberturas de suelo que pueden también generar deslizamientos. Los deslizamientos no son solo por asentamientos, sino también por actividades agropecuarias. Entonces lo primero es emprender en estabilizar eso, y ya cuando el terreno cuente con otras condiciones se puede evaluar si se puede utilizar para otras cosas, pero de momento lo primordial es garantizar que eso no se vaya a volver a mover o a generar alguna afectación. ¿Y en dónde definitivamente no se puede construir? Son esos dos, principalmente los dos sectores, y como le mencionaba, prácticamente en cualquier sector se puede construir siempre y cuando usted emprenda unas acciones de ingeniería que le permitan a usted hacer. Ya es evaluar, porque si, pongo un ejemplo, una escuela ubicada en un sector de riesgo, reubicarla vale 1.000 millones de pesos, pero hacer las obras para dejarla en el lugar donde está cuesta 5.000 millones de pesos, pues mejor movámosla. O si usted va a desarrollar un proyecto urbanístico donde debe hacer unos muros de contención o demás, y su proyecto vale 10.000, pero las obras de contención valen 20.000, pues no tiene equilibrio financiero, entonces no se hace. Entonces, pues le digo, no hay ninguna restricción como tal de acá, no se va a poder construir, solo en las zonas que ya le mencioné. Sin embargo, sí cuenta un condicionamiento dentro de la norma que nos garantiza a nosotros como administración y a las personas de que el desarrollo así vaya a ser seguro, a través de estudios y diseños de obras de ingeniería antes de construir cualquier cosa. ¿Y la ladrillera? Ese sector de hecho es un sector con una problemática de un asentamiento sin norma, de hecho. Entonces, la ley misma nos indica a nosotros que esos tipos de asentamientos que se encuentran en zonas de riesgo y demás, si desean como llevar a cabo su proceso de formalización, deben garantizar que las condiciones de riesgo allí no son altas y que no se encuentran vulnerables las poblaciones. Entonces, para el caso de la ladrillera, es un asentamiento que debe realizar todo el estudio para su proceso de formalización. Sin embargo, sí hay unas zonas ya de rondas hídricas que ciertamente deben ser reubicadas, pero no se otorgaría ningún tipo de licenciamiento allí, hasta bien se formalicen y hasta bien cuenten con las condiciones de riesgo indicadas para poder hacerlo. ¿Qué otras zonas parecidas a la de la ladrillera, donde ya haya construcciones, tienen que ser evacuadas? Pues como le digo, principalmente nosotros estamos enfocándonos en temas de asentamientos que por temas de suelos de protección por rondas hídricas o por condiciones de riesgo deberán, 1, reubicarse porque están en suelos de protección, o 2, realizar estudios de detalle que les digan acá no hay manera de mitigar el riesgo y deben reubicarse. Entonces, pues principalmente los asentamientos son normales, son los que hemos enfocado, y ya dentro del casco urbano hay zonas, dentro de la cabecera municipal hay zonas que quedan condicionadas a que si van a sacar cualquier tipo de licencia tienen que primero hacer unos estudios de amenaza al detalle. Algo así es un requerimiento igual que hacer un estudio de topografía o cualquier tipo de esos requerimientos que ya se cuentan para un proceso de licenciamiento. Ese también va a ser un requerimiento, ya no es opcional, sino es algo obligatorio, es algo condicionante. Perfecto. Bueno, entonces ahora con el ingeniero Javier, ¿no? Javier Díaz, el aspecto económico, salud. ¿Cómo va el tema? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué propone? ¿Qué corrigieron en el POT de la CAR? Bueno, pues digamos, partamos del hecho de que el actual plan de ordenamiento, que es el 029, no dejó claramente establecido un plan desde el punto de vista económico. Hay una zonificación establecida que a hoy pues, no coincide mucho en la realidad que tiene el municipio. Claro ejemplo está sobre lo que sucede con la avenida Manuel Humberto Cárdenas, que es una avenida que presta una gran cantidad de servicios, casi de todo tipo,
servicios económicos, servicios de salud, servicios de educación que están sobre esta eje principal del municipio, pero que en el plan de ordenamiento del 029 en el año 2001 lo establecieron como una zona residencial, prácticamente es una residencial neta con un comercio muy básico, muy distante de la realidad que presenta ese sector. La propuesta lo que plantea es que se establezcan unos ejes económicos sobre algunos sectores importantes del municipio, transversal entre lo urbano y lo rural. Se enfoca básicamente en definir unas áreas del cuidado y la salud. En lo urbano estarían unos sitios importantes que ya prestan esa actividad, como es la avenida, como lo es el sector de Santa Anita hacia la salida a la avenida Las Palmas, como lo es algunos sectores de Balmoral, como lo que puede generar o potencializar, recuperar la zona comercial de la avenida de la antigua Panamericana, convertirla en un eje comercial de otros usos diferentes a los que tiene hoy, apuntándole más a servicios educativos y de cuidado y la salud y otros comercios y servicios propios de las actividades residenciales que se dan alrededor y que puedan tener también un impacto más regional. Hay otros ejes importantes como es el tema del turismo, pero el tema del turismo en el caso de Fusagasugá está muy asociado a la protección por sus condiciones propias. No puede ser un turismo sencillamente que se dé por situaciones como de clima, sino digamos de esos potenciales que tiene desde la parte ambiental, cómo pueden ser aprovechados. Claro ejemplo lo que pasa con el Cerro San Rafael, que actualmente presta unas actividades turísticas sin un control, sin unos planes que nos pueda determinar realmente hasta dónde es la capacidad de un sitio de estos que tienes una condición principalmente ambiental, que puede llegar a tener unos usos turísticos responsables, pero ahí estos sectores le están dando unas condiciones especiales para que allí el municipio entre a hacer unos planes específicos en estos sectores y se pueda dar un aprovechamiento. Y eso tendrá que ir, digamos, en juego con otros sectores importantes. Entonces ahí está la Guadita, que tiene un gran potencial turístico. La Guadita a hoy ya presenta, digamos, unas actividades muy marcadas que el plan de ordenamiento actual no los tiene. A hoy, por ejemplo, el tema de la piscicultura no habla el 029 por ningún lado. Lógicamente eran otras épocas, se dio planificación en su momento, bajo la norma en su momento. Ya este plan de ordenamiento presenta una propuesta en ese sentido para que las personas de la Guadita, los habitantes, puedan tener actividades en los temas de piscicultura, no solamente desde la producción, sino como toda su cadena, producirlas, también prestar servicios de restaurantes, que vaya uno y disfrute, por ejemplo, del tema de la trucha que está marcado en ese sector de la Guadita. Entonces, estas zonas de desarrollo turístico prioritario lo que busca es unir zonas importantes del municipio y darles esta connotación. Otra zona importante turística sería ya una mejor clasificación de usos hacia el sector de Chinauta, acompañado de todo el tema de servicios públicos que tiene que darse en el sector. Sabemos que hoy ya es una problemática la prestación del servicio, en el sentido de que nunca se hizo en su momento un trabajo en relación al vertimiento de las aguas, planes que sí se están manejando en este plan de ordenamiento y que van a dejar herramientas que le permita no solamente tener una actividad turística, sino ese impacto, cómo se tiene que mitigar en los temas ambientales. Otro importante que se está apostando en este plan de ordenamiento es los ejes de la educación. Se plantean unos sectores que acojan exclusivamente los temas institucionales y los temas de cuidado y la salud. Y es un caso, y un ejemplo es utilizar la variante Fusagasugá para que preste este servicio y no se establezcan allí principales actividades, por ejemplo, como la vivienda, para garantizar un suelo en Fusagasugá que preste servicios de salud y educación. Entonces, si a futuro una universidad quiere venir a buscar un suelo, pues el plan de ordenamiento ya está disponiendo de unas áreas que se deben garantizar para esos usos. Entonces,
la expansión de Fusagasugá no se va a dar hasta la variante como de pronto se ha pensado en muchos escenarios. No es que ya hasta la variante tiene que ir, no. La zonificación que se está planteando está dejando unas grandes zonas en este sector para que no exista una expansión de manera residencial, sino que se establezcan allí unos servicios de este tipo. Y hay otro eje también muy importante que se está planteando, que es el eje de la economía que antiguamente, o bueno, desde administraciones anteriores nacionales se ha venido trabajando, conocidas como las zonas de economía naranja, que son zonas que ahora ya se le está cambiando el término, hablamos de zonas industrias creativas y culturales, que precisamente es este tipo de usos como el que estamos teniendo en este momento, cómo entran a jugar un papel importante en el ordenamiento territorial y cómo se reglamenta dentro de la norma este tipo de usos, el tema de cine, el tema de las artes plásticas, el tema el tema dancístico, el tema todos los temas culturales o que tienen derechos de autoría no son como muy abstractos en el ordenamiento, como que si no está presente en el territorio va a ser muy difícil. Aquí sí se están planeando unas zonas importantes, no para que precisamente se establezcan allí, pero sí que se desarrollen de alguna manera estas actividades. Ejemplo, potencializar, por ejemplo, un recurso de patrimonio importante que tenemos, que es el Camino al Cuja. El Camino al Cuja tiene un potencial y va a seguir con un desarrollo importante, que si a hoy no le ponemos unas normas, seguramente van a seguir apareciendo los edificios sin generar algunos usos paralelos y un control de la vivienda paralelo al camino, que permita tener una transformación de las actividades más enfocadas hacia el turismo, hacia el tema cultural, hacia el tema de comercio que genera todas estas actividades de las industrias creativas. En la zona centro también el impacto que va a ocasionar el desarrollo del proyecto que hoy la administración está llevando en el antiguo predio que era el ancianato. Ese proyecto que va a tener un impacto macro alrededor de esta zona, se plantea recuperarlo, no solamente que aquí está el desarrollo, sino que va a pasar con el entorno, porque el entorno a hoy no tiene unas condiciones óptimas en temas de urbanismo. Hay que empezar a optimizarlo y se le está dando unos usos diferentes para que, acompañado a ese tema cultural que se está dando ahí, puedan desarrollarse todo este tema de las industrias creativas. Y esto va, y es una gran zona que lleva y llega hasta el cementerio. Hoy el cementerio de Fusagasugá es uno de los cementerios representativos de la región y tiene un reconocimiento nacional por lo que hoy, por su urbanismo y por lo que hoy tiene el cementerio y por el manejo que se le da. Y poderlo engranar a todos estos usos de las industrias creativas, creemos que es una apuesta que se estaría dando, que en un ejercicio de gestión responsable de cada una de las administraciones podría transformar esta parte de la ciudad que lo necesita. Fusagasugá es turística. ¿En dónde va a quedar la zona de rumba? Bueno, el tema digamos, ha sido uno de los temas bien complejos porque nadie quiere tener cerca el tema de estas actividades. Lo primero es que se están dejando unas normas para la mitigación de los impactos, porque es que creo que la parte de ahí no solamente es definir un sector, porque muchas veces concentrar actividades tan específicas en unos sectores empieza o puede generar impactos tanto positivos como negativos directamente al no tener una mezcla de usos, como cuando se define una zona de tolerancia específica, pues todo se carga ya y estas zonas y sus alrededores empiezan a tener problemáticas. Ahí tiene que haber una mezcla de usos que acompañe el tema de las zonas de rumba o las zonas rosas, como son conocidas, para que no solamente se enfoque en esas actividades, sino que preste otros servicios, que en el día tenga unas actividades paralelas que sean compatibles, que tenga, por ejemplo, servicios de gastronomía y que eso esté regulado bajo unas normas que realmente se cumplan, como el tema de la mitigación del ruido, que realmente se insonorice, que es lo que dice la norma. Entonces, tener una norma más clara que le permita a las administraciones tener un control sobre esas zonas. Y bajo esas condiciones sí podemos pensar en que las zonas que se propongan tengan un impacto muchísimo menor. No solamente es un tema de mandémoslas a un lado y para que no incomoden a nadie, porque donde estén siempre van a generar algún conflicto. Se está planteando que la zona que está actualmente
se haga un proceso progresivo de reubicación. No es que a la noche a la mañana tiene que salir, porque hay unas inversiones, hay unas actividades, hay unas familias que tienen que empezar a transformarse ese sector. Entonces se están dando unos periodos bien importantes para que se dé ese cambio y generar unas zonas nuevas donde se dé ese traslado. De las opciones que tenemos son dos que están planteadas, que es la avenida de Las Palmas, pero acompañado de todo un proceso urbanístico. La avenida de Las Palmas tiene actualmente en su plan de ordenamiento, en el plan de ordenamiento planteadas unas vías paralelas que tienen que desarrollarse, porque si no se desarrollan, pasa como pasa actualmente con la avenida Panamericana, que genera muchos riesgos en términos de accidentalidad. Pues tiene que darse acompañado de todo el desarrollo de la avenida Las Palmas para que a futuro la avenida Las Palmas tenga estos usos comerciales ya de manera planificada, con construcciones realmente adecuadas para ello, y no sencillamente coger un antiguo taller y transformarlo en una discoteca, sino que realmente se lleva con unas condiciones urbanísticas sobre la avenida Las Palmas, en algunos sectores específicos, no es como toda la avenida y Portela, no. Hay unos sectores que no tiene hoy una cercanía con viviendas, con residencia, que estamos utilizando de manera fraccionada para que pueda darse ese aprovechamiento. Se está planteando desde la quebrada Sabaneta hasta, si vamos, los que somos de Fusagasugá, si vamos bajando por la avenida en el costado de la mano derecha, desde la quebrada Sabaneta, todo este tramo donde actualmente uno encuentra son unos talleres que hay ahí, unas bodegas, que se le dé una transformación a los usos urbanísticos y puedan hacerse allí establecimientos de comercio, porque viene acompañada de un régimen de usos comerciales que soporten esta actividad nocturna en este sector. Y la otra zona que se propone es ya sobre el sector de Novillero. El municipio pues tiene que seguir su desarrollo y lo pensamos hacer si se dan las cosas bien, pues de una manera organizada. Entonces, desde el sector de cuando el municipio cuando ya salimos de la avenida Las Palmas hacia el sector del rompoint de Rucho Herrera, ese sector que también es conocido como la calle del amor, donde todavía no hay un desarrollo, pero que hoy gran parte de ese suelo ya es urbano, está definido así desde el 2001. Se está estableciendo también que tenga ese comercial, que estaría cerca del perímetro urbano, que hoy no hay una residencia que se podría controlar. Esos son los sectores planteados. El centro de Fusagasugá. El centro de Fusagasugá, la problemática que se ha dado ha sido por los cambios de uso que se dieron con un plan parcial que se desarrolló en el año 2009, que planteó el municipio, que se llama el decreto 513, en donde permitió que en algunas zonas de Fusagasugá se diera exclusivamente el tema de los bares. En su momento se pensó como una idea pues buena, positiva, pero el desarrollo como tal de la actividad no ha tenido mejor impacto, y creo que de eso se trata el ordenamiento también, de verificar que hay cosas que no funcionan y que deben ajustarse, y que ya esa experiencia nos mostró de que no era la zona adecuada para eso. Entonces el centro de Fusagasugá con ese decreto permitió la llegada de estos usos y sacó los usos institucionales. Hoy consideramos que puede ser un error no tener usos institucionales en las zonas centro del municipio, como la carrera sexta entre Palmas y 11. Nosotros con esta propuesta se incorporan nuevamente los usos institucionales a la zona centro. Queremos fortalecer el tema de restaurantes, el tema del comercio de establecimientos de ropa, todo el comercio que se da en el centro, y desplazar también lo mismo que como se da en la zona de la avenida Panamericana, de manera paulatina ir trasladando estos usos a los sectores a medida que se vayan desarrollando, y ir transformando el centro de esta manera en cuanto a los usos de este sector. Por ejemplo, carrera quinta, carrera sexta, carrera séptima, octava, entre la calles octava, sexta y 11, ¿qué se va a permitir?
hay varias zonificaciones. Digamos que en términos generales, la zona centro está en un tratamiento urbanístico que se llama tratamiento de renovación. Y lo que busca es que tenga una transformación urbanística. Lo que busca es que hoy hay muchos lotes que no se están desarrollando o que por diferentes situaciones están abandonados, que tenga la posibilidad de una norma atractiva que le permita al constructor hacer la reinversión en la zona centro. Por eso se llama renovación urbana. Vamos a reconstruir esa parte de la ciudad, casi todo el centro tiene esta normatividad, y lo que permite es que el municipio allí genere un aprovechamiento adicional del suelo diferente a los demás sectores. Los demás sectores tienen una norma, aquí tienen unos plus que si yo, digamos, en términos constructivos puedo aprovechar más un lote, pues pueda que financieramente me favorezca comprar un predio en la zona centro y, digamos, demoler una infraestructura y hacer una nueva. Eso es lo que busca la normatividad en ese sector, y eso irá acompañado pues todo un cambio en el uso del suelo. Entonces la idea es tener una mezcla de usos, pero que con la renovación se dé de una manera urbanísticamente que no genere impactos. Es decir, se puede tener una residencia cerca de una zona comercial sin ningún problema, siempre y cuando esté muy bien planificada, plataformas comerciales, y que en sus partes altas se utilice, por ejemplo, la vivienda. Es una apuesta de muchas ciudades que está funcionando perfectamente, que en Colombia se está dando digamos, buenos resultados en las zonas de renovación, y que consideramos que esa mezcla de usos en el centro se puede dar bajo unos desarrollos urbanísticos bien planificados. ¿Va a haber zona de rumba en el centro o no? No, saldría la zona de rumba, como les comento, de manera se da una transición y se lleva a los sitios que mencioné sobre la parte baja, la avenida Las Palmas. La Pampa, a lo largo de la avenida de la Panamericana, ¿qué se va a permitir? Hablemos del sector entre Cucharal y Jaimaná, o La Pampa. Esta vía tiene diferentes tramos que tienen unas condiciones muy diferentes. Si hablamos de la parte inicial, y sobre todo, digamos, el tramo entre la avenida Las Palmas y la avenida Manuel Humberto, todo este tramo que, digamos, a hoy todavía no tiene un gran desarrollo. Esto viene de una norma anterior que estableció el 029, que estableció que todo eso debería tener unas condiciones institucionales para tener allí el equipamiento institucional dentro del casco urbano. Situación que no se dio por unos cambios normativos, pero que nosotros consideramos que hoy todavía se puede conservar. Ahí ya están presentes unas actividades institucionales bien fuertes y bien marcadas. El tema de lo que era antiguamente conocido como el CERCUM, que hoy en día es la universidad, el tema del colegio Ricaute, y hay unos predios adicionales que no se han desarrollado, que tienen o que puede conservarse para temas institucionales, y que se dé un desarrollo institucional en estos sectores y que se siga complementando. Entonces, ya por eso es un uso muy diferente a lo que puede darse ya de donde está ubicado el monumento del Indio hacia La Pampa, porque ya cambia totalmente las actividades. Entonces allí, como ya no tendríamos la zona específica de la rumba, sino ya allí estaremos pensando en unos usos más de vitrina del municipio. Entonces allí ya pueden estar establecimientos comerciales como los que pueden darse, por ejemplo, en la zona centro, que son estas vitrinas comerciales de los servicios el comercio, digamos, tradicional de los supermercados, de prendas de vestir, concesionarios, por ejemplo, que se puedan establecer sobre este eje. ¿Qué otros servicios importantes? Restaurantes, centros comerciales. Entonces, sí, centros comerciales, realmente que se convierta en una vitrina, y se empiece pues a recuperar. Eso tendrá que ir acompañado lógicamente de la recuperación en sí de la vía, que no solamente es un eje, sino que eso pues tiene que conformarse con cómo se está proyectando, con sus andenes, con su separador, con sus ciclorrutas, para que realmente tenga una transformación este sector.
Sí, pero lo menciono porque, perdón, se ha comentado alguna vez, alguien dijo que Fusagasugá corría el riesgo de convertirse como la autopista sur de Soacha, donde al lado de un restaurante que trata de hacer un esfuerzo por ser un buen negocio, que colocan un restaurante o un sitio de reciclaje. Y yo no, pero esa vaina, pues por eso te pregunto ¿qué se va a hacer a lo largo de la Panamericana? De hecho, uno de los puntos importantes es, a hoy esa vía tiene, digamos, una alta presencia también de talleres de vehículos de carga pesada, que lo que se propone es, en el plan de ordenamiento, destinar una zona que sí pueda dar esos usos y no genere ese impacto sobre un eje como esto, sino es una zona, hay dos que se están planteando, una acá en el centro, por digamos la parte posterior del terminal, se plantea que se haga unas infraestructuras de bodegaje y que allí puedan haber actividades como el tema de los talleres, y que salgan de este eje y que no utilicen la vía misma para hacer estas actividades. Otro sector importante es la vía, el tramo que hay entre la vía hacia Peláez, entre lo que era conocido como la Shell y el río Puja, que ese sector hoy no está desarrollado, que se hablaba mucho de que se va a llenar de edificios y no es así. Nosotros consideramos que es un corredor vial que puede prestar unos servicios que por su cercanía al centro puede darse estos usos de manera igual también planificada, porque se están dejando unas normas claras de cómo deben desarrollarse este sector para prestar esos servicios comerciales, y que son predios que, digamos, de gran tamaño, no son predios pequeños, pero de gran tamaño, que pueda fraccionarse mediante el uso de corredor vial y tener el traslado de estas actividades también hacia ese sector. Chinauta, a lo largo también de la vía. Chinauta se plantea, sí, su función principal es el tema del turismo, pero allí ya hay unos residentes propios de Chinauta y muchos que tienen sus viviendas desde hace muchísimos años. Entonces hay también una mezcla de usos entre las actividades propias de los habitantes que están allí, actividades de fincas, actividades comerciales que se desarrollan de la venta de insumos que se requieren en el sector, pero pues tendrá que ir acompañado de lo que está, de lo que hablaba inicialmente, de que Chinauta se convierta en una zona de desarrollo turístico prioritario para potencializar mucho este sector. No se plantea solamente sobre el eje de la vía, sino que todo Chinauta tenga una norma muy atractiva desde el punto de vista turístico. ¿Y hacia dónde se va a permitir construcción, urbanismo, casas, viviendas? ¿Hacia el sector de abajo de la Panamericana, decía? Bueno, el tema de la expansión también se ha dado de una manera muy consensuada entre los diferentes actores dentro de este proceso. En un principio, desde las administraciones anteriores, se han venido trabajando hacia dónde es que realmente el municipio se debe expandir. Nosotros recogimos todas estas propuestas anteriores y analizamos no solamente el factor de crecimiento, sino la capacidad de soporte que tengan estas zonas. Es decir, si tiene capacidad para la prestación de los servicios públicos, si realmente daría infraestructura que el municipio realmente aproveche en su casco actualmente construido, por ejemplo, las vías que realmente el municipio necesita para poder descongestionar las zonas que hoy presentan grandes conflictos en términos de vías, por ejemplo, a donde realmente debemos enfocar esfuerzos para hacer grandes parques y que a hoy no estén ocupados y que no le cueste al municipio comprar predios en el suelo urbano para garantizar el tema de espacio público, sino que la gestión urbanística de ese proceso de que se garanticen a futuro las expansiones realmente parques con áreas considerables en zonas desde ya que estamos dejando predeterminadas. ¿Hacia dónde entonces, de acuerdo a todos estos análisis, hemos considerado? Lógicamente el sector de la venta y novillero, parte, porque no es todo el suelo, parte de este suelo, y eso va, el tamaño pues va en función de mirar estas infraestructuras de soporte que tiene que tener
en su capacidad y en las proyecciones de población que el municipio va a tener de aquí al 2035, que es lo que digamos, la norma establece en cuanto a temas de población, pero lógicamente esta planificación se hace a muchísimos años más allá, porque el desarrollo de estas vías o de estos espacios públicos, pues el impacto que va a tener va a ser a muchos años a futuro. Entonces este sector de la venta y novillero que necesita el municipio, en donde se requiere, por ejemplo, la proyección de la calle 22 como uno de los proyectos más importantes para la descongestión de la avenida Panamericana, encierra un área que permite tener una zona de expansión planificada en los términos que ya mencioné. Otra zona importante es el sector de Mosqueral. Allí hay unos predios que hoy no presentan, bueno, el tema de riesgos es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en relación hacia dónde es que debemos crecer. Entonces, cuando se hicieron los estudios básicos de riesgos, pues ya nos mostró realmente hacia dónde el municipio debe planificar su desarrollo desde la gestión de riesgo. Mosqueral presenta también unas buenas condiciones y allí sobre esto siempre se ha hablado de hacer la futura circunvalar, lo que conocemos como la circunvalar. Nosotros planteamos hacer una vía perimetral y lo mismo, esa vía perimetral encierra una zona que tendría o que da unas buenas hectáreas para un desarrollo también planificado y que el municipio pueda conectarse también a través de un eje desde la zona sur hasta la zona occidental hacia la zona oriental y la zona centro a través de esos ejes viales por ese centro. ¿Por el lado del cerro? No, porque es la vereda Mosqueral, es la que está en el sur del municipio. Sí. Entonces todo lo que es el sector posterior a la Marsella, el Vergel, el Encanto, todo eso por detrás tiene que ir una vía perimetral que llegue hacia el sector de Camino Real. Ahí tiene que llegar al Camino Real. Entonces esos sectores que no tienen, digamos, todavía un impacto del cerro, porque esos sectores tienen unas buenas condiciones de pendiente, se puedan desarrollar. ¿Se aprovecharía que la carrera primera cuáles días? La idea es que se conecten varias vías allá a esta vía perimetral, poder continuar la carrera sexta, ¿sí? Poder continuar la carrera tercera, que antiguamente era la segunda, que es la vía comercial del sector de la Macarena y San Fernando, también tiene que conectar, y conectar la salida que es de las veredas del sur por el sector de Sardinas. Bueno, en algún momento se habló de que Fusagasugá quería tener o la querían proyectar como una ciudadela o una ciudad estudiantil. ¿En dónde puede ser un área para concentrar los colegios, las universidades? Dentro del casco urbano ya hay unas zonas importantes que el municipio va a conservar para estos usos institucionales, como es gran parte del barrio Balmoral, donde actualmente se ubican los colegios. Allí se mantienen estos usos, pero no solamente es poner el uso y ya, eso va acompañado de articular toda una zona que planteamos se fortalezca en términos institucionales, como es, y allí es otra zona de la ciudad educativa, que se ha hablado desde muchos años antes, y es cómo engranar el Parque Coburgo con lo que sería su entorno, porque allí ya no estaría entonces en la planta de beneficios, ¿sí? Saldría, y ahí habilitamos unos suelos importantes donde se puede hacer infraestructura educativa y espacio público que se debe engranar con el parque. Y si seguimos en este recorrido, entonces encontramos a que se debe dar un proyecto de recuperación de la quebrada Coburgo en este sector y unirlo a esta ciudad educativa, que son los colegios que están hoy, que están en Carlos Lozano, el Teodoro Valla, el Manuel Aya, que son colegios importantes históricos del municipio que deben seguir prestando esta vocación, eso dentro del casco urbano. Adicionalmente garantizamos que en la propuesta de usos, donde actualmente están las instituciones, se puedan dar los usos. En algunas donde determinamos que se requiere o ampliar o tener una mejor cobertura, como por ejemplo la zona suroriental, se están, digamos, dándole el uso a algunos predios, no en el 100%, sino unas partes para que su desarrollo permita que parte de esos predios
dejen ya unos usos institucionales y pueda allí a futuro mitigarse el tema de la demanda que hoy se necesitan en este sector del municipio. Ya en términos, ya de pronto ya de mayor impacto, digamos, buscando un tema de educación superior, un tema de, ya se plantea la zona educativa que también le comentaba hace un rato, que es la zona paralela a la vía, a la variante, y es garantizar una buena franja durante el recorrido, durante los kilómetros que tiene esa vía, para temas institucionales y de salud, y que allí se puedan establecer los grandes colegios y las grandes universidades que el municipio pues requiere. Ya, también se hablaba de una zona franca para la salud. ¿No está previsto eso? ¿Me ayudas con las zonas francas? Bueno, pues el tema de las zonas francas no es un uso que exista dentro del ordenamiento jurídico relacionado con el ordenamiento territorial. Más bien existen las zonas industriales. La zona franca es ante todo una figura de carácter hacendístico, es decir, para el cobro de impuestos o para la rebaja de impuestos o para poder determinar ciertas exenciones. Yo creo que algo que nosotros hemos pensado como zona franca es el tema de los clústeres de salud, de los clústeres de educación, que son agrupaciones en este caso pues de usos del suelo sobre ciertos corredores que tienen ante todo la intencionalidad de promover, de propiciar, de agrupar actividades económicas con el objetivo de disfrutar de las bondades de que las cosas del mismo tipo estén cerca. Como le decía Javier anteriormente, el tema de la Manuel Humberto Cárdenas, para nadie es un secreto que ahí ya están las clínicas, que están los centros de salud, que subes por la 17, que subes por la 22, que subes por la 19, y hay unos servicios asociados al tema de salud, inclusive la papelería, el tema de las IPS o de los edificios administrativos como el MedSalud, que queda subiendo por la de Sabrosuras y Artes, si no estoy mal. Entonces uno se da cuenta de que es algo emergente que no debe ser ni mitigado ni restringido, sino que debe ser habilitado y debe ser promovido por los nuevos planteamientos en temas de tratamientos y usos del plan de ordenamiento territorial. Entonces lo que estamos haciendo es organizar el territorio, pero teniendo en cuenta unos ejes muy claros, que es, por ejemplo, los que ha mencionado Javier. Si vamos a hablar del tema de educación, listo, hay unos a nivel urbano, pero sobre los corredores de la vía nacional y sobre esos suburbanos, nosotros nos imaginamos que allí se asiente un cardiológico, una clínica, pero también una universidad, para, digamos, no saturar al centro, no saturar las vías del centro y darle nuevas alternativas a diferentes actividades económicas agrupadas. Nosotros no lo llamamos zona franca porque eso en el ordenamiento no existe, pero sí unas zonas específicas que en una terminología un poco técnica pues son clústeres o agrupaciones en la traducción, digamos, de esa palabra, el clúster. Entonces la agrupación de ciertas actividades económicas para aprovechar las bondades de tener cerca este tipo de usos y tratamientos en temas de salud, en temas agroindustriales, en temas de turismo, en temas de educación, y pensar una ciudad que se organice pero que también promueva lo que tú decías. Fusagasugá es una ciudad agroindustrial, es una ciudad de servicios, es una ciudad educativa, puede ser todas, pero lo importante es que tenga claro en dónde se van a sentar ese tipo de actividades y cómo el municipio entonces va a promoverlas. Digamos que como para darle un cierre digamos, a esta intervención, a este diálogo ante todo pedagógico con los ciudadanos que escuchan este espacio, es pensar que el plan de ordenamiento no solamente tiene que ver con dónde se va a construir, porque realmente es desgastante y en algunos casos lamentable que muchas de las discusiones giren en torno a dónde se va a construir o hacia dónde van a crecer los edificios o cuántos pisos va a tener este edificio o la vivienda o los nuevos lotes, qué potencial constructivo van a tener. Cuando, si nos damos cuenta de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, hemos tocado el tema constructivo, hacia dónde se va a expandir urbanamente la ciudad, pero en lo que nos hemos concentrado es en las vías, en la gestión del riesgo, en lo ambiental, en la producción, en
en el empleo, en el asentamiento de industrias, en la perspectiva o en el proyecto ciudad que se está imaginando. Entonces el ordenamiento territorial como un todo, para que la discusión sea más grande, y créame que en los ejercicios de participación y socialización es muy gratificante pensar que hoy la comunidad de La Guadita ya tiene, o por solicitud de ellos mismos, un uso y un tratamiento relacionado con agroindustria para la explotación de la trucha. Y esto no tiene nada que ver que cuántos pisos puede construir determinado constructor en este predio. De que hoy ya hablamos si se va a hablar de temas constructivos, que este plan de ordenamiento permite que la comunidad de Benécer pueda hacer el segundo piso. Y eso es una solución impresionante y pues que hemos tenido de alguna manera un eco muy positivo dentro de la comunidad al dar, digamos, por evidencia que el ordenamiento es también un servicio para las necesidades que tiene la comunidad. El destaponamiento vial, es que si en el plan de ordenamiento no existe esa vía, no se puede construir. Entonces este plan de ordenamiento es la oportunidad para hacer ese tipo de proyecciones. Que si una comunidad dice, no, es que necesitamos un parque, un salón comunal, entonces propiciemos el espacio público, pero la gran pregunta, y sí me gustaría cerrar con esto, es ¿cómo se va a pagar este plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo se van a pagar todas las cosas que se van a consignar dentro de los proyectos y esos programas? Pues gran parte es a través de los mecanismos de financiación, es que la ciudad pague la ciudad y que estas grandes construcciones paguen el espacio público y que todos estos beneficios que se han otorgado a los diferentes sectores y a los diferentes gremios también tengan un ciclo, una retribución hacia los sectores que hoy realmente tienen unos déficits importantes en infraestructura, en servicios públicos, en espacio público, en protección del medio ambiente, porque proteger el ambiente cuesta, porque proteger los derechos de las comunidades cuesta. Entonces de alguna manera es como cerrar de alguna manera este espacio, y esto es el ordenamiento, esta es la revisión y ajuste, es un tema grande, multilateral, multidimensional, multipropósito, porque sirve a muchos propósitos de la comunidad, y ante todo es un esfuerzo de ciudad. Este plan de ordenamiento no es que nosotros lo hagamos y ya empieza a regir, como se ha dado cuenta, es un asunto de ciudad, de administración, de consejo municipal y de todos los interesados en sacar Fusagasugá adelante. Bien, yo no sé si quiera agregar algo más. Yo quiero agregar una cosa más, y es que de pronto se nos pasó a todos, y es recordar que una de las apuestas más grandes del plan de ordenamiento es la habilitación, construcción y mejoramiento del espacio público del municipio. Bien es sabido que tenemos un déficit de espacio público gigante. Sí. La meta de este plan de ordenamiento es que a 2035 tengamos por lo menos 6,65 metros cuadrados de espacio público por habitante, teniendo en cuenta incluso el crecimiento de la población que vamos a tener. Entonces vamos a tener parques en las zonas de expansión que van a ser de aproximadamente 40, 80 hectáreas, van a ser parques gigantes. Y no sé si Andrés quiera de pronto hablar sobre el tema de la compra del predio de Telecom, pues como para terminar ahí el tema del parque de ciencia y tecnología. Pues el tema ya hay como para no, digamos, extender, porque como usted se da cuenta, este es un tema muy extenso, es que estamos hablando de un documento de miles de páginas y ordenar una ciudad en 20, 50 años, pues no cabe de alguna manera en un espacio pues que tiene un carácter pedagógico, pero lo que se está intentando es adquirir espacio público, adquirir Telecom, promover el hospital regional, construir nuevas vías, o sea, de alguna manera es una infraestructura de ciudad, pero no pensada a la Fusagasugá de hoy ni el 2035, sino a la Fusagasugá del próximo medio siglo, y por eso la consigna del plan de ordenamiento es que es Fusagasugá, plan de ordenamiento territorial, proyecto ciudad. Es un proyecto ciudad que hemos venido recogiendo, pero proyectando a la ciudad, que los próximos alcaldes obligatoriamente a través de los planes de desarrollo tendrán que construir. Generación de empleo, ¿en qué sectores y cómo? Priorizados. Priorizados, lo primero es el tema agroindustrial, lo segundo es el tema de servicios, y los servicios de educación institucionales, los servicios de salud, de cuidado y de todas estas economías, y el tercer gran pilar es el turismo. Entonces el plan de ordenamiento no puede decir, no, vamos a traer 10 fábricas, pero sí habilita el suelo para que esas fábricas puedan ejercer y tengan beneficios para que puedan promover la actividad dentro de la región. Entonces, si hoy tenemos una cantidad importantísima de hectáreas habilitadas con un suelo agroindustrial que va a estar articulado con unos beneficios tributarios, digamos, naturales, que se van a presentar de manera natural, no se haga extraño que al día de mañana, con lo que se ha solucionado el tema del uso del suelo en
en las veredas del sur, que al día de mañana la importación de pitaya, de tomate de árbol, de aguacate Hass, sí, o sea, de este tipo de productos que tienen un gran potencial, lleguen a un escenario de transformación. Que ya no saquemos la mora, que no saquemos la fresa, sino que tal vez saquemos la mermelada de. Y este tipo de suelos con conexiones importantes como la vía nacional y dentro de la proyección de el mayor espacio vial de todo Cundinamarca, creo que de todo el país que tiene vía nacional, es imposible que nosotros no vayamos a pensar en una promoción y potenciación de este tipo de industrias. Pero entonces no nos quedamos como no, la apuesta de Fusagasugá es un centro de distribución, un centro agroindustrial y empleos y fábricas y empleos indirectos, no, también una ciudad de servicios, una ciudad universitaria, pero también una ciudad turística, una ciudad que promueva el ecoturismo, el agroturismo, que promueva los viveros, o sea, es toda una matriz que no podemos aquí garantizar, no, se van a abrir 20.000, 30.000 empleos, porque eso le corresponde a los alcaldes a través de los planes de desarrollo y a los presidentes obviamente con sus planes de desarrollo también, pero el plan de ordenamiento al menos le da las herramientas y la posibilidad para que los empresarios, los gremios, digamos, esa es una colaboración de las más importantes que hemos tenido y es con la Cámara de Comercio. Nos hemos reunido en varias ocasiones con todos los empresarios convocados por la mesa de la Cámara de Comercio de Bogotá, con los arquitectos de ellos, en un trabajo con FENAVI, Cubacol, los constructores más grandes de Fusagasugá, y han estado ahí trabajando en el plan de ordenamiento, y ellos al fin y al cabo son los que al día de mañana van a tener el capital para pues crear este tipo de infraestructuras de emprendimiento y de innovación. ¿Qué hace el plan de ordenamiento? Es decir, dónde va a quedar y cuáles van a ser de alguna manera las estrategias y la concepción que se hizo del territorio para que efectivamente esto se haga realidad. En esa jerarquía, agroindustria, servicios de todo tipo y turismo.